gente bonita, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más al programa más interactivo y polémico del momento. Esto es El Chateo. Soy la doctora Samara y junto a nuestros expertos estaremos respondiendo toda esa gran cantidad de preguntas e inquietudes que día a día nos envían a través de nuestras redes sociales. Y atención familias, porque comenzamos aprendiendo cómo criar a nuestros hijos cuando falta alguno de los padres. Luego en nuestro segmento holístico recordaremos que la fe es lo último que podemos perder en la vida. Por eso llega una experta para enseñarnos cómo atraer milagros a nuestras vidas. Y al final, atención, porque nos preguntaremos, ¿será cierto que existen esos famosos puntos sexuales? Reconócelos, conócelos y sobre todo aprende a usarlos. ¿Preparados para el chateo de hoy? Pues quédense conectados porque comenzamos de inmediato con este clic. Comienza nuestro programa de hoy. Vamos a aprender cómo criar a nuestros hijos cuando falta alguno de los padres. Un tema y una situación mucho más común de lo que todos imaginan. Y para desarrollar este importante tema vamos a darle la bienvenida a nuestros expertos. Nos acompaña Glenda Rivera López, locutora de radio. Bienvenida, mi Glenda. Gracias. También tenemos por aquí a Ramiro Serna, psicólogo y sexólogo. Bienvenido, Ramiro. Por este lado tenemos a Pía Bataglia, asesora sexontológica. Bienvenida, mi Pía. Y también nos acompaña nuestro amigo Jaime León Acosta, PhD, sexólogo y escritor. Bienvenido, mi Jaime. Gracias. Estamos empoderados. Qué buen panel. Ustedes en casa ni se muevan, ni siquiera tomar agua. A ver, comenzamos el programa preguntando qué tan frecuente realmente, aterricemos esto en estadísticas, en números, qué tan frecuente es que ocurra esta situación de tener que criar a un hijo sin alguno de los padres. Sí, yo pienso que ahora mismo, en el mundo que estamos viviendo, con los problemas con inmigración, tanto padre quiere venir a este país o a otros a buscar oportunidades, dejan a sus hijos atrás, casi siempre con uno de los padres, con la madre o con el padre. También las esposas de los militares, como soy yo, que me tocó criar a mi hijo mayor básicamente sola. Porque tu esposo viaja mucho. Siempre estaba viajando y también yo le achaco esto a la libertad que hay ahora entre las mujeres que quieren ser madres solteras, no quieren tener la responsabilidad de un matrimonio. Hay muchos factores que yo he visto en esta sociedad que ha llevado a esto. También hay divorcios. Yo creo que sí, efectivamente. Yo pienso claro. que una de las cosas más importantes que está llevando a esto es precisamente que ha habido un cambio de conciencia en cuanto a los roles y en ese orden de ideas las mujeres que primero se quedaban en un matrimonio de pronto maltratadas, realmente sin posibilidades de expresar, ya hoy en día han tomado una conciencia diferente y en virtud de eso pues ya deciden entonces, por ejemplo, una separación. Y eso es uno de los grandes que aumentan el porcentaje, sin lugar a dudas. Es cierto, pero hay hombres que cuando se divorcian de la esposa se divorcian también de los hijos, pero hay otros que a pesar del divorcio siguen siendo unos maravillosos papás. Los sinvergüenzas continúan, eso no han acabado. Así que esos que se van de la casa siguen pasando encima de todos esos cambios culturales de los que hemos venido. Y también hoy en día también se da un fenómeno y es que muchos padres se están quedando, por ejemplo, en el caso mío, yo me quedé con mis dos hijas de 5 y 6 años, entonces tuve que hacerle un acompañamiento y era bastante extraño. Por ejemplo, en el colegio cuando yo iba a reclamar notas, veían como que, ¿qué pasó aquí? Pero realmente entonces lo importante de esto es comprender que el cambio cultural está permitiendo que hayan muchos hogares monoparentales y que eso no tenemos que mirarlo de manera negativa ni peyorativa. ¿Dónde está el papá de Obama? Y él llegó a ser presidente. Exacto. Bueno, quizás fue un gran papá o quizás nunca estuvo. Lo que pasa es que hay varios elementos, incluso nosotros en las constelaciones trabajamos mucho el aspecto de que siempre el padre está energéticamente porque el 50% de mi constitución física está dada por ese espermatozoide. Pero ¿cómo hacer? Yo no sé qué pasó en tu caso porque tú tuviste que asumir la crianza de tus hijas, pero los hijos preguntan, los hijos necesitan saber por qué el otro... Claro. El otro pariente no está. Pero es que también hay algo. En el caso tuyo, tú eres psicólogo y capaz también has tenido muchas herramientas que otras personas no han tenido. Energéticamente sí está en la figura de los dos padres y eso está comprobado. Sin embargo, es un gran reto
sea hombre o mujer, criar como mamá o papá separados a los hijos, porque ambos tienen un peso importantísimo en la crianza. Así que Has sí. dicho algo importante, es verdad. Mientras más herramientas tengamos nosotros como seres humanos, Sí. más fácil es el proceso. Sin lugar a Pienso dudas. que es igual de doloroso o igual es un desafío, porque no es doloroso. Es un desafío. Para un psicólogo o no un psicólogo, pero al ser psicólogo, de verdad, puedes asumir que tienes como más herramientas para De poderlo hecho, yo empecé a hacer. estudiar psicología cuando me divorcié y quedé con mis 2 hijas. Así es. Precisamente porque quise asumir el mayor compromiso capacitándome. Entonces fue una Con el bendición estudio. Sí, para para ti. mí fue una bendición, sin lugar a dudas. Porque ahora ayudas a otras personas. Sí, efectivamente. Y entonces en esa misma perspectiva hago conferencias, hago talleres que están orientados a que las personas tomen conciencia de que sí, es un desafío, puede ser un poco más complicado, pero sin lugar a dudas es algo que también puede verse como una bendición. Es Sin un embargo- desafío, también una bendición, pero ¿qué desafío representa? ¿Qué es la parte más Mira, difícil de eh, criar a tu hijo solo? Una de las cosas es que tanto el papá como la mamá son un punto de referencia, ¿no? Uno dice, yo quiero ser bombero porque mi papá es bombero, o quiero ser como mi mamá que le gusta la modistería. Ellos son como esas cosas, ese primer ejemplo que vemos. Así que si uno de los dos falta, ya ese punto de referencia Pero yo- lo vamos... Exacto. No, pero ese punto de referencia que es tan importante para muchos niños y dependiendo de la edad, porque no es lo mismo si estás en la primera, segunda infancia o en la adolescencia. Ese punto de referencia al que me refiero y la manifestación de cómo ese crecimiento emocional se va a dar va a ser distinto en cada una de esas ¿A qué edad etapas. crees que un niño puede ser consciente del dolor de que su padre lo abandonó, yo- su mamá lo abandonó? Exacto. Normalmente cuando ellos llegan a la escuela y ven que los amiguitos, los compañeritos tienen el padre y ellos no lo tienen, empiezan esos cuestionamientos. Pero hay una cosa que es una pregunta que regularmente le hago yo a las personas que van a consulta. ¿Qué es mejor para los hijos? ¿Un mal matrimonio o una buena separación? O incluso hay veces una separación traumática donde los hijos no van a tener de pronto o un mal ejemplo del padre o la madre que no está teniendo un comportamiento o que Estoy de alguna manera. acuerdo, pero- Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es mejor? Pero, ¿qué Ramiro, culpa es tienen cierto. los hijos del divorcio? Es decir, si tú Exacto. te divorciaste de tu pareja, tú no puedes divorciarte de tus hijos. Sin lugar a Tienes dudas, que seguir eso es verdad. atendiéndolos. Pero- Es absolutamente necesario, conveniente y saludable que haya un contacto. Winnicott plantea una cosa, ser un padre sensible, disponible y asequible. Sí. Ya, el padre que está Independientemente ausente, si compartes está- el que esté techo con tus sensible, hijos, disponible ¿no? Y y si no asequible. tienes la suerte de que eso ocurra, yo creo que es una responsabilidad muy grande por parte de aquel que está cuidando al hijo de hacer como el cierre, la gestal, de eso que es la imagen paterna y materna. Porque lo peor Exacto. es pues tener a una historia donde tu propia madre, que es la que te acompaña, te habla mal de tu padre. Exacto, Indudablemente. eso es importante. Trascender lo que es ese prejuicio del bien y el mal. Exacto. Porque muchas veces Ajá. ese padre que tuvo que irse o esa madre que tuvo que irse, en última instancia fue hasta beneficioso que no estuviese y podemos encontrarle el lado positivo, aunque sea una situación muy dolorosa. Ahora, Y ¿hay alguna comprendemos ya. diferencia en la psiquis, en el impacto psicológico de este niño? Si el padre lo abandonó adrede o el padre está viajando por trabajo o, no sé, el padre falleció. ¿Hay alguna diferencia en la salud psicológica de ese Bueno. niño? Ya venimos Claro, con más. sí, Después claro. de una pausa comercial me contesta. Ya volvemos. Claro, porque es importante. Y seguimos aprendiendo juntos cómo criar a nuestros hijos cuando falta alguno de nuestros padres. Y entonces, esta es la pregunta, ¿hay alguna diferencia en el impacto psicológico en la salud del bebé o del niño si el papá se murió, si el papá lo abandonó, si el papá está trabajando y viene una vez cada 6 meses? Sí, sin lugar a dudas que hay una gran diferencia y lo más importante es también cómo esa madre o familiares de ese niño, ese joven, empiezan a abordar el tema. Que no tenga que ser de una manera descalificativa si fue por una separación o algo, porque hay veces nosotros subestimamos a los jóvenes, pensamos que ellos no se dan cuenta y ellos perciben realmente muchas cosas, pero entonces hacerles un acompañamiento para que asimilen de la mejor manera esa separación, Pero esa ausencia ya, del que tengo padre. una pregunta Exacto. importante. ¿Cómo vas a acompañarlo a tu hijo para que asimile la ausencia cuando tienes que de repente no tienes el ingreso de tu pareja, tienes que trabajar dobles turnos, llegas cansado y te toca afrontar la vida sola? Pero es que tú sabes, de alguna forma, el llenar esa historia en ese niño es importantísimo, pero no desde la carencia como desde el punto de vista de padre abandonado del otro, sino
llenar una historia del padre de esa criatura o de la madre de esa criatura. A cualquiera de las edades necesitamos tener una historia. Y son las Sea madres buena o o padres mala. en el... Claro, Historia verdadera o hay que pero ocultar. ahí es donde hay que entonces crear ciertas herramientas para que la persona sepa cómo contar esa historia. Porque no va a sumar de nada que le cuente todo lo horrible y todo lo malo que ha Claro. sido ese papá ausente, pero sí pudiera de alguna manera estructurar una historia en la que él se pueda apoyar. Así odias a tu pareja. ¿Cómo bueno, le dirías, claro. Jaime, a Pero- un hijo que te está preguntando dónde está mi papá y que tú sabes que lo abandonó? ¿Cómo se afronta eso? ¿Qué se le dice a un hijo? Bueno, tienes que hablarle con sinceridad. Yo siempre creo que nunca debemos ocultar nada. Pero retomando un poquito el comentario que hiciste anteriormente, esas cosas específicas de cómo vamos a pagar esto, cómo vamos a hacer aquello, es importante hacerlo con los hijos, porque ellos se van a adueñar del problema y van a ayudar a resolver el problema. Y es lo que va a hacer que sea más específico. En la resolución de cualquier problema, mientras más claro lo tengan, más fácil va a ser la solución. Entonces, ya sea desde un punto de vista logístico, ya sea de cómo los horarios que se van a seguir en casa, cómo se va a Como que- manejar el dinero, todo eso tiene que ser Pero parte. sin generar estrés. Pero Sí, no, generar pero estrés, fíjate que tú usaste una palabra importante. Cuando tú le dices a un niño, me abandonó tu papá, ya tú estás cargando la historia eres de algo víctima. personal, Exacto. ¿entiendes? Tú puedes decir, él ya no está, no nos llevábamos bien, nos divorciamos. Eso es describir el hecho más puramente. Pero cuando tú le pones la emocionalidad, Y, tú... y el juicio, cuando hablamos del Claro. abandono ya como tal, y hay Pero que mirar. ¿cómo afecta al realmente. niño, Ramiro, Glenda, el abandono de un padre? Bueno, Bueno. por lo menos, ay, discúlpame, Tranquilo. Ramiro. Porque Bueno, los dos lo han exacto. vivido, pero el tuyo En mi por caso, necesidad y el tuyo por un exacto, divorcio. por trabajo. Por lo menos, yo te puedo decir que mis dos hijos, al ser varones, a mí me dio mucho trabajo en la crianza de ellos, pues los niños siempre hay que ponerlos en deporte, llevarlos a hacer cosas que está fuera de mi área de confort. No son cosas, yo soy bien girly, como le dirían, bien niña, me encantan lo que son las cosas de mujeres, ir de compras, etcétera. Y me tocaba entonces empujarme a hacer todas esas cosas que supuestamente son de varones. ¿Qué pasa? Yo tenía la presión de mis suegros que decían, tú estás criando a ese muchacho tú sola y tú no le estás dando el ejemplo de lo que un hombrecito tiene que hacer. Y ellos me recriminan y me echan la culpa a mí de que ya cuando mi hijo se fue para la universidad salió del closet. Y se confesó, mami, en realidad me Yo soy gustan, gay. yo soy gay y mis suegros me echan la culpa a mí. Pero- Dicen que por yo haberlo criado, por estar siempre de compras, darle este ejemplo de femenino, por eso mi hijo Imagínate, salió entonces, gay. todos los hijos, Jaime, de las familias monoparentales Tendrían serían que- gays. Exacto. No, y eso- Exacto, Exacto. no tiene Pero- absolutamente nada Sí, que ver. exacto. Inclusive aquellos papeles que muchas veces decimos que sean importantes, los pueden buscar nuestros hijos a pesar de que no tengan ese padre en otros roles de otros hombres. No tiene que ser necesariamente el Claro. padre. Para eso están Exacto. los instructores deportivos y todo Ahora, eso se va Ramiro, haciendo. Ahora, estudios demuestran que los hijos de las familias monoparentales tienen tendencia a deprimirse y a tener baja autoestima. Porque mi papá me abandonó, no quiere estar conmigo. Entonces, si mi padre no me quiere o mi madre no me Pero quiere, yo ¿quién creo- me va a querer? Pero yo creo que ha sido un mal manejo de ese padre monoparental que no le ha dado una buena orientación, aprender a trascender eso, ir más allá del bien y el mal. La verdad os hará libres, pero es que la gente cree que decir la verdad es yo entonces lanzar improperios contra mi expareja, una cosa. No, no, Eso es no, no. tan importante. Y es Pero importante fíjate, yo tener tengo en un cuenta. ejemplo con eso que está diciendo. Cuando un niño se siente abandonado, siente que no es suficiente o que no fue importante. Eso puede ser una creencia que se instaura dentro de él. ¿Cómo tú evitas que algo como eso ocurra? Que es un poco lo que estamos viendo en el programa. Justamente haciéndole ver lo importante que es ese niño. Ya no tienes que trabajar pues lo que tiene que ver con tu rabia porque tu pareja te dejó o se fue de casa, sino a él, a ese hijo, hacerle Pero sentir ¿cómo que es lo hace importante. sentir Lo haces- importante, Pía, si su papá o su mamá Porque tiene que ver contigo. no quieren estar con él? Bueno, ¿Cómo le explicas? Depende de la situación y cómo comuniques eso a la persona, claro. porque la cuestión de que no estés en presencia no necesariamente tiene que traducir a un abandono. Es decir, el padre puede ser que no esté presente, depende de la situación, pero en muchas ocasiones, como hablabas, Glenda, si es que está por cuestiones de trabajo, tu papá no está acá, está haciendo posible que vayas a la escuela, está haciendo posible la ropita que tienes. Claro. Hay muchas formas de comunicar ese apoyo y ese amor Exacto, pero del yo creo padre. que para un hijo lo más fácil es entender, no es fácil, perdón,
corrijo, pero como que es menos difícil entender que su padre se murió o que su padre está trabajando lejos a decirle, ¿sabes qué? Me divorcié y tu padre más nunca supo de ti. Yo siento, corríjame, que si no lo manejamos bien, ese niño va a cargar un trauma toda su vida. No, sin lugar a dudas que va a tener ahí una información que podemos convertir ese trauma en algo poderoso. ¿Cómo hago yo para convertir ese trauma en algo poderoso? Bueno, entender cuáles son los recursos. Voy llevándolo desde su lenguaje a que comprenda de que él tiene unos recursos personales más allá de lo que le pueda estar aportando el padre y la madre. Me explico. Hay un asunto que es bien importante y es el hecho que a mí me llegó un caso de un señor que estaba en una situación muy difícil donde el hijo de 8 años ya estaba hablando de que, bueno, me quiero morir, ustedes para qué me dieron la vida. Y yo le hacía una pregunta al padre, ustedes le dicen al niño que ustedes le dieron la vida, realmente nosotros somos unos instrumentos, la vida viene de algo más superior. Y en virtud de eso que viene de más arriba, vamos a tener unos valores y unas cosas, vamos a descubrir cuáles son tus potenciales, para qué eres bueno tú, cuáles son esos valores que tú tienes. Y que tú no vales por lo que te quiera la gente. Exacto, que obviamente todos necesitamos amar y ser amados, pero que van a haber muchas otras personas en el entorno que le van a estar brindando amor y que lo más importante es que le van a ayudar a reconocer sus potenciales, cuáles son sus características para él trascender lo que tiene que trascender. Y se le pueden poner incluso ejemplos de personas que han sido muy exitosas a pesar de ¿sabes quién fue el papá de Obama? No, bueno, yo tampoco porque, en fin, cualquier cosa. Entonces, en ese orden de ideas, vamos direccionándonos a que él, ante esa situación, también puede seguir creciendo y con un empoderamiento, porque eso no va a determinarlo. Pero ¿qué madurez tienen que tener? Vamos a darle el consejo a estos padres o a estas madres que tienen que asumir este rol, que no deben hacer como lo que asomaste en este momento, hace un rato, de no criticar, de no sentirte víctima, de no descargar tu ira en un niño que lo estás dañando. Bueno, ¿qué no hacer y qué hacer para criar un niño saludable? Bien. Bueno, primero yo quiero comenzar. Dale, vos. Dale. Déjame hablar. Como le decía un padre a su hijo, me hace el favor y no me hable cuando yo le esté interrumpiendo. Exacto. Pero no me hable cuando yo le esté primero, mira, lo primero que le diría a esa madre que nos está viendo, no crea que tiene que jugar los dos papeles como dicen por todos lados. Eres una madre, juega tu papel de madre y ya va a haber otras formas de traer ese amor y ese apoyo que necesita, que tendría que venir del padre. Pero ese estrés de sentir que lo tienes que hacer todo, tienes que quitártelo de encima. Bien, yo quiero redondear eso. Y el segundo consejo es, date cuenta bien de los recursos que hay en tu hijo para que los potencialices, para que esos sean los que resaltes y no te quedes en lo que no hay. Y en el drama. Claro, porque si no, entonces lo bello, la luz no la va a poder ver ni el niño en sí mismo ni ella en su hijo. Y hay un elemento fundamental para redondear que para mí es significativo. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Yo como padre soltero, a mí me decían, es que usted es padre y madre. No, yo soy un padre muy amoroso, muy maternal incluso, pero no pierdo mi identidad. Y en ese sentido, primero que todo me trabajo yo como persona, porque la palabra convence y el ejemplo arrastra. Muy bien, yo me fortalezco, muy bien. Muchísimas gracias a nuestros expertos por estos valiosos consejos compartidos al inicio del programa. Y ustedes en casa, no se muevan, porque venimos con el segmento holístico. Ya volvemos. Te iba a pasar a ti. Y seguimos conectadísimos contigo aquí en El Chateo, entrando ahora en nuestro segmento holístico para recordar que la fe es lo último que podemos perder. Por eso llega una experta para enseñarnos cómo atraer milagros a nuestras vidas. Ella es Rita Príncipe, coach, periodista y autora del libro El milagro de mi imperfección. ¡Bienvenida! Gracias, ¡Qué bueno tenerte, hermosa! Muchísimas gracias, yo encantadísima, imagínense. Ay, qué bueno. Bueno, vamos a explicarle un poco a nuestra audiencia, para ti, según tu percepción, ¿qué es un milagro? Bueno, para mí un milagro es aquello que se hace posible cuando somos capaces de ver lo que nos ocurre de una manera distinta y a partir de allí tomamos acciones diferentes y se generan resultados distintos. Son cosas extraordinarias porque son inesperadas que le ocurren a gente corriente como yo. Y como yo, y como toda la gente que nos está viendo. Pero ¿cómo diferenciar un milagro, un verdadero milagro de una acción extraordinaria? Es decir, ¿a dónde medimos que esto es un milagro y esto no lo es?
Bueno, en mi caso, y bueno, es algo que explico también en mi libro, tiene que ver con la maternidad. Fíjate, Ok. para mí yo aprendí que para ser mamá debía embarazarme y parir un hijo. Por tanto, bueno, estuve muchísimos años en eso, más de 10 años en tratamientos de fertilidad y todo eso, y no era posible que yo quedara embarazada. Incluso no tuve nunca un diagnóstico claro de cuál era la causa por la cual no Te iba a podía preguntar embarazarme. eso. Nunca tuve una causa. Sin embargo, yo seguía obsesionada. ¿Y cuántas veces deseamos algo tanto desde las entrañas que nos obsesionamos y nos enfocamos tanto que alrededor no vemos otras opciones? Claro. Y Y los 10 milagros. años es mucho Y tiempo. 10 años es mucho. Y bueno, y la verdad es que es un proceso muy complicado, muy doloroso, muy frustrante, hay muchas emociones. Y bueno, y todo eso uno lo transita como muy enfocado en que la maternidad, como fue mi caso, debía lograrla de una forma y en un momento determinado. ¿Y Cuando qué hiciste? decidí- ¿Orabas? ¿Pedías a Dios? Bueno, yo siempre conectada con Papá Dios, por supuesto. Lo que le pedía realmente era que me ayudara a estar en el camino correcto. Ok. Y en ese momento, bueno, después de 10 años, por supuesto, junto con mi esposo, dijimos, bueno, ya va, de esta forma definitivamente no vamos a lograr nada. Hemos estado muchos años en esto. ¿Por qué queremos ser papás? Y ahí me conecté con algo importante, que fue que yo realmente quería ser mamá, no quería parir un hijo. Y en ese momento empecé a ver eso que juzgué por muchísimo tiempo como una adversidad, como una imperfección, que era no poder embarazarme, como una posibilidad para ver otra cosa, para poder considerar otras opciones. Y en ese momento nos conectamos con la adopción. Con la posibilidad Con la de adoptar. posibilidad de ¿Tú crees que Dios estuvo detrás de ese cambio de decisión, de esa ruptura, de ese paradigma tuyo y de muchas mujeres que nos están viendo que creen Sí. que si no paren, no son mamás? Bueno, yo creo que sí estuvo, porque de alguna manera Diosito me puso a mí en la situación de pensar en que posiblemente yo tenía la oportunidad de crear mi propia maternidad a mi manera. Entonces tú misma decidiste tu propio milagro. ¿Tienes Así un es. bebé? Tengo un bebé, lo adoptamos a los 10 meses. ¿Fue fácil? No, no fue fácil, pero el hecho de que no sea fácil no quiere decir que sea imposible, y yo creo que eso es otro mensaje importante. El hecho de que las cosas sean muy difíciles no quiere decir que lo hagamos de corazón, escuchando nuestra voz interior, porque además en torno a la adopción hay muchos mitos, muchos juicios. Así es. Y creo que también fue otra cosa, cuando realmente estamos siendo parte de ese milagro, porque gracias a ese cambio de pensamiento, de esa ruptura de paradigmas con respecto a la maternidad, nos atrevimos a adoptar, me atreví a crear mi propia maternidad, y en función de eso, cambió mi vida. Fue posible, fui artífice, me volví protagonista de mi vida, dejé Y la posición de coautora, víctima. no solo fue Dios, sino que tú Así participaste. ¿Qué le recomendarías a todas esas personas que nos están viendo y que están esperando un milagro que cambie sus vidas? No solo en la maternidad, puede ser una enfermedad, puede ser, no sé, conseguir dinero, un trabajo o cualquier cosa. Bueno, yo lo que les recomiendo de corazón es que sean capaces de ponerse en otra posición y ver lo que les está pasando con otros ojos. En ese momento, atreverse a escucharse a ellos mismos, porque es que esa vocecita que uno tiene en el interior, que uno llama intuición, Papá Dios, el universo, eso que nos dice, mira, no es por aquí, uno sabe que es así y hay que seguirla, tratando de elevar el volumen de nuestra voz, apagar un poquito los de alrededor, la gente, porque lo que comenta la gente, nosotros tenemos que lidiar mucho con los miedos de otros, y cuando le hacemos mucho caso y le damos mucho poder a eso, lo tomamos como una excusa para no seguir ese camino que sabemos que es el tu que nos va a dar la vocecita. posibilidad. Pero ¿quién hace realmente, Rita, los milagros? ¿La Virgen, Dios, no sé, el Arcángel San Miguel? Bueno. ¿A quién le pide uno? ¿A quién le pedías tú? ¿Cómo era tu proceso? Bueno, en mi caso, yo soy católica, yo creo en Papá Dios, en la Virgencita. Mi hijo llegó un 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Que es milagrosísima. Y para mí eso fue un milagro de la Virgencita. ¿Tú le habías pedido a ella? Yo le había pedido mucho a ella, y además le pedía que me ayudara, que nos ayudara a seguir el camino con conciencia y sin desfallecer, y a pesar del miedo continuar. Y gracias a eso, pues bueno, el milagro lo hacemos cada uno de nosotros cuando nos hacemos cargo de lo que nos está ocurriendo, cuando somos capaces de hacer cosas distintas, de considerar otras opciones, aunque no sea lo que esperan los demás.
Así es. Entonces, bueno, esa es mi Escuchar historia. tu propia voz interior, porque Dios habla a través de tu corazón. Así es, atreverse desde el corazón. Miren, atrévanse. A veces nos perdemos de tantas cosas en la vida porque tratamos de seguir como el camino de otros. Y obsesionado obsesionados. por lograr lo que tú quieres. Eso, hay que soltar el control, Así Samara, es. hay que soltar el control. Y entregarse Y esa fuerza confiar. divina que tiene un plan para ti, quizás mucho mejor del que tú querías. Muchísimas Así es. gracias Ay, por bueno, acompañarnos a en ti. este segmento. Encantada Así de es. conocerte. Y ustedes en casa no se muevan, que ya venimos con más del chat. Y seguimos conectadísimos contigo aquí en el chateo, aprendiendo ahora sobre los puntos sexuales. ¿Existen, no existen? ¿Dónde están? ¿Cómo encontrarlos? Y sobre todo, cómo aprovecharse de ellos y usarlos a nuestro favor. Y la primera pregunta es, ¿qué son? ¿Qué es un punto sexual? El punto del sabor. ¡Oh! Punto del sabor. Exacto, bueno, ya, sabor papá, que vamos. Donde tropical. está el gusto, el gusto. Bueno, hay varias cosas dentro de... Sí, hay una cosa bien importante y es que siempre hay clasificaciones. El ser humano le encanta clasificar. Y esos puntos sexuales de los que hoy en día se está hablando tienen que ver más que todo a nivel vaginal, o sea, es en la mujer, porque también hay puntos sexuales En en el el hombre. hombre Después y hay hablamos de puntos los erógenos que son distintos Primero las dentro de eso. damas, Ramiro. Claro que sí, primero las damas. Entonces, son puntos específicos donde se ha planteado que la mujer siente de una manera distinta dentro del acto sexual. Entonces, diríamos que es como un mapa, esos puntos son un mapa de la zona de la vagina y de todo el aparato reproductivo de la mujer que tiene ciertas reacciones ante ciertos estímulos. Y yo, Ok, y son yo zonas quisiera... con más terminaciones nerviosas. Exacto, hay más terminaciones. Yo quisiera, porque vamos a hablar de un tema que tiene puntos de letras y tiene que el punto G, el punto A, el K y el U. Exacto. Y quiero que sepan que esto suena a sopa de letras, pero es algo muy sencillo. Simplemente aquellos que la han descubierto, aquellos médicos, aquellos ginecólogos, por su apellido, el apellido que llevan lleva regularmente el nombre de esa letra. Pero como dice Ramiro, vamos a hablar de cosas que tienen que ver con darle placer a la mujer y de eso se trata este segmento. Claro. Ok, Exacto. entonces Además, vamos a es una zona. empezar. Son zonas. Son zonas. Exactamente. Pero es diferente decir punto sexual que zona erógena. Sí, una zona erógena puede estar en cualquier zona del cuerpo. Por ejemplo, las orejas pueden ser zonas erógenas. Sí, hay zonas del cuerpo que espalda. hay mujeres, personas que reaccionan de una manera muy significativa acá. Ok. Y es todo un camino de exploración. Por eso yo planteo de que nosotros los hombres tenemos que aprender a recorrer ese espacio de una manera muy delicada y muy atenta para poder, porque el mapa no es el territorio. Ok, antes de entrar a cada uno de los puntos sexuales, quiero preguntar, si una persona no se encuentra los puntos sexuales famosos, ¿significa que no puede tener placer en la vida? No hay ¿Es problema. necesario? Es que no se han No hay tocado. problema, no. Yo diría que simplemente, es más, yo personalmente como sexólogo no estoy de acuerdo con que estemos aislando este pedacito de la vagina de aquel otro. Y que con un marcador ahí, Exacto, a mí que es me aquí. parece Estoy de acuerdo que es una contigo, Jaime. exageración. Yo creo que el placer se busca con uno mismo, con el deleite, con sus parejas, explorando, buscando, y vas a llegar a todos esos puntos y no tienes que ponerles un título, no tienes que No tienes que identificarlos. marcar el territorio Ahora, como geográficamente. Exacto, nosotros lo discutimos porque cada uno tiene como una labor especial o particular. En el caso del punto A, ayuda mucho con la lubricación, que es en una parte de la vagina. ¿Dónde queda ese punto A? A Ese ver. puntito, ¿dónde queda, Pía? ¿Dónde Punto lo estamos queda, discutiendo. Ramiro? porque- Ah, Está se lo ubicado estudió. entre lo que es el punto G y el Masa y el- vaginal. Y el el cuello. cuello. Es el decir, cuello. que de O sea, la más vagina allá del- antes de llegar al No, G. pero empecemos por el G, que es el más Cerca del K. famoso. El punto Vamos a G, empezar que es el porque más conocido. Cuando yo Ajá. estaba estudiando para este programa, yo quedé loca con estos puntos, porque no los conocía todos realmente. El G, sí, el El G G. es el más famoso, Exacto. porque fue el primero que se descubrió o No, es y el que por- todo el mundo se encuentra. Y para Claro, pero referencias. es que justamente a eso iba yo y por eso la verdad yo no uso mucho trabajar con mis pacientes esto de tanta letrica, Así porque en que- realidad para mí es mucho más importante que la persona se autoexplore y sepa cuáles son las zonas más que los puntos de placer. Yo me imagino un pero- sexólogo diciendo, tarea para la casa, Claro. encuentre No, su no, no, punto no. A y me lo Por trae a la eso, persona. eso genera hasta quizás un No, poquito un de estrés estrés. Lo y- que ocurre es que el inconformidad. punto G tiene que ver con el punto de Grafenberg, tiene que ver Claro. también con una historia que tiene algo de innovador, que es la eyaculación femenina, que en teoría muchas mujeres sí lo han vivido teniendo una correcta estimulación en el punto ¿Y G. dónde queda el punto G? Pero en la- mi-
A ver. Bueno, está detrás de la pubis, en el lado de la uretra más o menos. Y Pero hablamos... que vamos en a la traducir parte- eso para nuestra bueno, gente. dale. ¿Quién lo Ok, quiere traducir? Bueno, la verdad es que para No, muy Cuando sencillo. uno Acá solamente se introduce para- se puede graficar. Entonces, A ver. aquí está la Nuestro entrada a la vagina, aquí está el ginecólogo clítoris, invitado. y entonces se estimula. Exactamente. Sí, correcto. Ok, pero- Correcto, Entonces, en la ahora, pared anterior. En la pared anterior, En la pero pared ¿Pero anterior. a qué profundidad? ahí muy cerca, pero Está lo importante con el superficial. punto G es que hay que saberlo estimular. No se estimula como otras zonas del cuerpo. Es una zona más rugosa que se identifica distinta a cualquier otra parte del conducto de la Exacto. vagina y tiene que ser estimulado de una manera especial, Ok, con entonces presión. la mujer, el hombre, quien quiera que vaya a estimularlo, o sea, el hombre en la mujer o la mujer en sí misma, introduce sus dedos en la vagina buscando la pared anterior Exactamente. y no muy profundo ni muy afuera, sino Exactamente. buscando esa zona rugosa. Y ella lo va a Y en esa identificar. zona rugosa tiene que haber, como dije, una estimulación Particular. particular. ¿Cómo es que particular? Defina Ok, particular. más bien intermitente, de Exacto. presión, más que de roce. Como Y tocar un y con timbre. cierta, Algo, y con pero cierta sí, rapidez, y con porque cierta es rapidez. importante, sí. Tienes que tocar el timbre más Con rapidito que ritmo. lo que estabas Tiene que haber Con un cierta ritmo. Tienes razón. Cuando uno tiene ganas de ir al baño y le toca la puerta a la casa, Pero mira, antes de llegar a ese punto G, vas a pasar por el punto A. está Porque antes. son en las paredes de la vagina Para lograr justo antes de lubricación. llegar al punto G. Y esa estimulación de esa parte de la vagina permite mayor lubricación, que para el acto sexual con una mujer es importante cuando Ok. lubrica. Entonces, esa parte por eso fue tan importante cuando se identificó que no, perdón, que no fue hace muchos años que se llegó a identificar ese punto A. Entonces, antes de llegar al G, pues pasarías por el A. Y hay como una cosa parte del- importante también para redondear y para identificar que estos puntos están íntimamente relacionados con elementos de los meridianos de los que habla la medicina china. O sea que también es como así se utiliza la reflexología en el pie, también a nivel vaginal podemos encontrar cierta correlación de determinadas zonas con órganos como los riñones, como los pulmones y que de alguna manera conectan y favorecen a un mejor desempeño Entonces, integral del en cuerpo. esa pared anterior de la vagina podemos encontrar el punto U, el punto G y el punto A. Sí, el punto U está más relacionado con el clítoris, ¿eh? Que es muy Es más importante. afuera. Punto A, Sí, pues es yo me he externo, encontrado es el externo. punto A. El punto A te lo encontraste. encontraste. Pues me he encontrado el A y quizás me he encontrado el G. Bueno, pero, pero tú sabes cuál es el espera, mayor explorando, estás buscando. Estoy seguro que también el U, porque el U tiene que ver con la parte del clítoris. Que el afuera. clítoris, afuera o adentro, Imagino que depende de me la lo mujer, encontré porque es también. muy diferente, es tan Cada variado cuerpo es como, distinto. como son las mujeres, y Sí. unos están más afuerita, otros más las adentrito. vaginas. Lo que regularmente conocemos como el clítoris es la parte exterior, pero va mucho más, Mucho más claro. mucho más grande, tiene capacidad de erección, tiene muchas terminaciones nerviosas, el doble de la 8.000, el 8.000 doble de las que tiene el terminaciones pene. nerviosas. Y además es el único órgano que sirve para generar placer. En todos los demás Esa es su órganos del ser función. humano. Entonces, Mira, la esa es su única- función. Vamos a hacer un recuento de todo lo que tenemos. Tenemos el clítoris, tenemos el U, tenemos el punto G, tenemos el punto K. A. Ahora vamos a entrar al punto K, El ese punto famoso K. punto K, pero tenemos que hacer una pausa comercial y ustedes en casa no se muevan si quieren saber dónde queda el punto K. Ya volvemos. No, esto es lo de la sopa de letras total. Y seguimos conectados contigo en el chateo aprendiendo sobre los puntos sexuales en las mujeres y ahora venimos con los hombres en un minuto. Pero oye, como hemos aprendido, está el clítoris, está el punto G, el punto A, el punto U y me fui preguntando por el punto K. El punto K. ¿Dónde queda el punto K? Yo pienso que el punto K yo no me lo he descubierto todavía porque dicen que hay que ir bien lejos, es casi en el cuello. Pero en, pero en este cuello. Ha llegado casi cuello? hasta allí y no la ha podido Bueno. encontrar. Y por eso. Por ahí va la cosa, Glenda, por ahí. ¿En cuál cuello? A ver, habrán hombres que no lleguen Puede ser. al punto K de la dependiendo. mujer, que no les Claro. alcance el miembro. Claro, es que todo eso tiene que ver con un rompecabezas Ah. y ahí de verdad hay de todos los tamaños, profundidades, incluso es importantísimo, a veces hablan más del tamaño en cuanto a largo, pero cuán importante es también El el grosor. grosor. Así que en realidad eso es No, y relativo. hay mujeres, así. aquí salió el médico, aquí hay mujeres que tienen la vagina
vagina más larga, la vagina más corta, el útero en retroversión. Es decir, Exacto. ¿dónde queda ese punto? Claro. Bueno, ¿Dónde- ese ¿Es es- en el cuello o alrededor? No, es hacia el final de la vagina, justo antes de entrar al Antes de útero. llegar al, Entonces- antes de llegar al cuello del útero. El cuello del útero, perdón. Pero no dicen si es en la pared anterior o la posterior. Mira, yo me imagino que es circular. La verdad es que no Ok. tengo la seguridad Lo que absoluta con eso. diríamos para que no se sientan mal los que lo tengan chiquito, es que pueden tener un vibrador con su pareja. Un consolador. Un consolador es algo que puede ayudar también para llegar a ese punto K. Claro, y Así además que- que también las posiciones, de acuerdo si la mujer está acostada, si está en cuclillas, hay formas que pueden favorecer el contacto con Bueno, determinadas claro, zonas. la Sí. posición Y del como decía la perrito doctora, es también la que la lleva- anatomía también de la Claro, mujer. Pero Sí. la Nos vale. posición del perrito es la que más favorece la profundidad en el momento de la penetración. Entonces, si así quieren que descubrir dónde queda el punto K, ya toca sabe, perrito. toca perrito. Ahora, ¿las mujeres necesitan encontrar estos puntos para obtener un orgasmo o no es necesario? No, yo creo que, y yo en eso sí me gustaría aclararlo, esto sirve un poco para tipificar las cosas, para clasificarlas, y lo estamos señalando porque es responsable hacerlo. Sin embargo, eso de ponerse obsesivos para ver en qué pedacito Correcto, empieza el G para totalmente empezar de el A, no creo que sumen nada. Recuérdense Y- que lo más importante es el cerebro, que es el que centra la atención y maximiza el placer. Ahora, mi mente lógica Sí, muy de geminiana acuerdo. dice, Ajá. mi mente lógica dice, cuando ocurre la penetración y están en pleno acto sexual, ese pene se está paseando por todos los puntos al mismo tiempo. Claro. Claro, lo que pasa es que hay varias Entonces, cosas al en ese final sentido. se unen. Exacto. Sí, y de pronto incluso se pueden estimular estas zonas como un masaje previo, Oh, ¿ya? ok. Y va a favorecer. Exacto. Y hay un asunto muy importante, no mirarlo específicamente con el punto, sino también porque hay otros elementos que favorecen como la respiración, porque la hiperoxigenación o la oxigenación va a contribuir a que haya un movimiento energético y obviamente también dentro de lo que es ese fluido sanguíneo, llevando conciencia de otro nivel al cerebro y a los pulmones y al corazón. Entonces hay una reacción Entonces, integral. sí. Ustedes recomiendan, ya te doy la palabra, Glenda, que haya como con las manos, que el hombre estimule estos puntos en la mujer Mira, antes del acto cada sexual. persona lo decide, pero lo importante es estar centrada en el momento y no quería dejar de decir qué importante es la lubricación. Mira, yo creo que es más importante estar bien lubricada como mujer que descubrirse dónde queda Y ese cada es el uno A, que de ayuda a los- lubricar. Mira, Sí, el punto el A. A. Punto A. El es punto A. importantísimo Y estar si bien no, lubricada porque si no esa relación va a ser la vas a incómoda. Va a ser incómoda. Y si no, Fíjate. lubricantes artificiales. Sí, yo tengo una amiga, Glenda y sus amigas. yo tengo una amiga que ella le encantaba salir con este hombre porque el pene lo tenía doblado. Era dobladito y Hay dice que muchos eso hombres le que daba. tienen el pene Sí, curvo. porque estimula ciertas partes Sí, que si no te era- necesitarías un consolador, como Claro. dijeron ustedes, porque Oye. tienen la forma esa para llegar a estas Entonces, partes. usted en casa no se burle de los penes curvos, de los hombres, porque son más productivos a la hora de generar placer. Claro que sí. Una cosita, algunos de estos puntos de los que hemos hablado, las mujeres pueden aprender a identificarlos para ver dónde se siente más rico y luego enseñarle a su pareja dónde pueden Eso poner me encanta, mayor eso es importante. énfasis. Es cierto. La También comunicación. Que para quiero- perder el tiempo. Exacto, también una acotación que el sexo se da también entre mujeres, entonces también las compañeras utilizan mucho las manos para encontrar ese punto rico que le pueden hacer a su pareja. No solamente es con el pene, también entre una mujer y otra mujer se pueden Se dar pueden estimulación, así que no quiero descartar todas esas cantidades Esas de personas opciones. Ahora, que tienen esa opción de Ya vida. va, chicos, no se me hagan los locos porque vamos con los hombres. Ah, Vamos ahora a ya. ver los puntos sexuales de los hombres porque ya se está acabando el programa. Los pezones, ¿sí o no? Sí. ¿Son zonas Sí, erógenas, son sí o zonas no? erógenas, Totalmente. Sí, claro que sí, totalmente. Hay un hombre que no le gusta que le No toquen les los gusta pezones. porque no han aprendido de pronto a estimulárselos ellos mismos o a que otra persona se lo estimule y también aprender cómo estimularlos. Pero es una zona erógena con todo. Pero también es válido que no le guste porque no le gusta. Ah, o sí, sea, claro. no hay reglas. En la sexualidad no hay reglas. Ok. Pero sí, definitivamente es una zona Las erógena. pezones. El perineo. ¿Qué quieres con él? ¿Dónde queda el perineo? A ver, Es ¿dónde una de queda las el perineo? partes más excitantes, creo que en el ranking está el número 3. Oh. Después después del el glande, El glande, después de los obvio. testículos, viene esta partecita, que es la partecita ahí entre donde están la bolsita, donde están los testículos, hacia el ano. Esa partecita de allí es la que le conocen como el periné. El o el perineo. perineo. Exactamente. Exacto. Es muy sensible. Suena como a Pero, trineo eso, ¿no? Bueno. Tú lo describes y yo lo pienso, estoy Perineo. aquí.
Pero habrá hombres que le tienen miedo a por esa parte de la masculinidad, de que la mujer no le toque esa zona porque se sienten vulnerables. Claro, pero hay un importante detalle ahí, que precisamente el perine está lo que es el músculo más importante de la sexualidad, que es el músculo pubocoexígeo, que es el músculo que contribuye de una mejor manera para las erecciones, incluso para la próstata, y de hecho también en ejercicios que se realizan con el tantra para potencializar y ascender la energía sexual para mayor salud integral. Es que Ricardo, si se pone, no, perdón, te estoy cambiando el nombre. No te preocupes. Te estoy cambiando el nombre. Ramiro, si se pone suficiente presión en esa área, logras estimular también la próstata, Correcto. que es muy rico para los hombres. Entonces, ahí puedes hacer eso. Si te da pena como hombre, apaga la luz, que nadie va a ver lo rico que lo estás pasando, simplemente la sensación. Pero hay algo importantísimo que estabas diciendo, Ramiro, y es importante también que las personas sepan que esto de los músculos pubocoexígeos son tanto para hombres y como para mujeres, mujeres. A veces claro. se cree que es solo para mujeres. Para mujeres. ok. O Hombres para tienen que nosotros, hacer los hombres, ejercicios también, porque eso va a aumentar la posibilidad de placer en ellos mismos. Definitivamente. sin lugar a dudas. Ok. Ahora hablemos del famoso ano. Ajá. ¿El ano es una zona, es un Erógena. punto sexual, es una zona erógena del hombre? ¿Sí o no? Bueno. De un hombre heterosexual. Sí. Sí, me acordé de Sí. una amiga A ver, ¿qué le pasó a tu amiga? que ella empezó, bueno, ya llevan en una relación muchos años, pero él, cada vez que estaban haciendo el amor, le agarraba la manito a ella para que ella le Entrara. claro que sí, y ella viene y me lo dice a mí muerta de la risa. ¡Ah, Glenda! Y yo le dije, ay, amiga, y yo no sé, ¿será que es homosexual? Ay, amiga, de verdad yo no creo. ¿Y qué pasó? Pero Cuento. ellos todavía siguen juntos, pero a él eso es básico, eso es esencial. Y él Y mantiene yo lo he una visto- relación heterosexual con es ella. con Claro. ella, pero ella lo tiene, como decimos en Yo lo Puerto he Rico, visto- le gusta que lo calcen. Sí, yo lo he visto en- Yo me imagino que él no sabe que su pareja lo está contando. Algunos pacientes lo han confesado en A ver. terapia que sí sienten mucha estimulación, inclusive usan consoladores con algunos de sus parejas hombres heterosexuales. Así que sí, algunos que se deciden a tratarlo pueden encontrar placer en él. Pero eso no los hace gays. No, Claro que los no. hace homosexuales. Pero hay un Claro, y paradigma tampoco- con eso. Ah, bueno, porque- nadie porque- lo va, ninguna reunión Bueno. de hombres van a estar los heterosexuales, Admitiendo eso, pero exacto. admitiendo, ay, no, a mí sí me gusta, no lo hacen. Claro, porque es que justamente la peor, digamos, el peor enemigo de una sexualidad placentera son todos esos prejuicios. En realidad, la persona debe ser coherente en el placer. ¿Qué me gusta a mí? Y respetar eso. Porque cada quien es distinto. Ahora, cuando empieza una relación de pareja, de repente pueden pasar dos cosas, que él nunca lo haya probado y que la mujer sea la que lo insinúe, Y lo o proponga. que a él le guste, que lo haya hecho con otras parejas y con esta nueva no sabe cómo decírselo. Exacto. ¿Qué es lo más Bueno, frecuente que primero, ocurre? sí, frecuentemente la mujer se abstiene de plantearle que al hombre de pronto le vaya a gustar o que se vaya a ofender. Pero así como el hecho de que un hombre exprese que siente placer en el ano, no lo lleva a ser un homosexual, ni a alguien que no le guste que sea un reprimido de la homosexualidad tampoco. Ya, porque simple y llanamente hay cosas que le gustan a uno o hay cosas que no le gustan. Puede que ya las haya experimentado, hay cosas que uno no Es necesita capaz que el experimentar. pobre La- tiene la hemorroides, y si comunicación. tiene hemorroides, el Ay, pobre. Dios mío. Si tiene hemorroides, estamos seguros que no va a querer La hacerlo. comunicación sexual es importantísima y ayuda mucho a que tú te quedes con esa pareja. Porque si mi pareja sabe dónde poner ese dedito, como dices tú, y sabe las cositas que me gustan, yo voy a tender a querer estar con esa pareja porque Exactamente. me encuentro tranquilo, me encuentro que puedo ser Exactamente. quien yo soy, quien yo quiero disfrutar. Y que eso quede. Y que eso quede. Todo, Por eso mi eso sí, amiga todavía teniendo no puede. precauciones higiénicas, precauciones éticas, Ojo, eso es morales. importantísimo. Eso es bien Vaya a importante. lavarse ese Bueno, dedo. La dignidad humana primero muchísimas que todo. gracias a nuestros expertos por estos importantes consejos compartidos durante el programa de hoy. Los invito a mantenerse conectados con nosotros día a día en el programa más feliz de la televisión, El Chateo. ¡Nos vemos!